Francisco José Delgado es sacerdote diocesano de Toledo, es licenciado en Filosofía Tomista y en Teología Dogmática. Actualmente está ejerciendo su ministerio en los Estados Unidos. Muchas gracias, padre, por acompañarnos hoy y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues si le parece bien, padre, pues somos todo oídos y yo querría que entráramos ya en profundidad en el tema, ¿no? Porque es una cuestión esto de la bendición de las parejas homosexuales e irregulares que nos preocupa a muchos católicos y queremos comprender realmente qué es lo que dice este documento y qué repercusiones tiene. Así que, padre, le cedo la palabra, lo pongo aquí en el centro. Perfecto. Bueno, y escuchamos al padre. Pues que Dios nos ayude y nos ilumine, porque este es un tema complicado, pero bueno, voy a intentar explicar un poco lo que se ha dicho, algunas cosas serán mi interpretación personal, pero voy a intentar ceñirme lo más posible a lo que dice el documento y lo que también se ha dicho ahora por parte del mismo autor del documento, que es el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es el punto por donde yo creo que hay que comenzar. Entonces, si me puedes poner la pantallita, voy poniendo el texto, que siempre me ayuda. Ya iré yo cambiando de cosas. Ahí. Esta es la declaración en la página oficial del Vaticano que se ha publicado. Esta declaración está publicada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En la misma presentación, que está escrita por el cardenal Víctor Manuel Fernández, que es el prefecto de este dicasterio, hace algunas indicaciones que creo que es importante poner en la base, porque a lo mejor mucha gente dice, bueno, el Vaticano o la Santa Sede, entonces hay que saber qué es este dicasterio, que se llama ahora sí desde hace poco tiempo, desde que se ha hecho está aquí citada la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, que es una constitución apostólica, por lo tanto un documento muy importante además, que ha reformado lo que se llama la Curia Romana. La Curia Romana son las instituciones, los organismos que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. Normalmente están formadas por dicasterios, que son las instituciones más importantes, pero luego hay pontificios consejos, hay distintos niveles. Uno que tenga curiosidad de saber cómo funciona, se lee esa constitución y ahí va a ver más o menos para qué sirve, etc. Entonces, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe es, algunos dicen, el más importante, es posible, porque toca, lógicamente, lo que es más fundamental para nosotros, que es la fe, ¿no? Y que ayuda al Papa en esa defensa, por un lado, tiene una misión de defensa, de promoción, de enseñanza de la fe católica, que como sabemos también eso coincide con la función magisterial de la Iglesia, que su misión es enseñar la fe. Entonces, este dicasterio antiguamente hace un par de años, se llamaba Congregación para la Doctrina de la Fe. De prefecto de este dicasterio, por ejemplo, fue el cardenal Joseph Ratzinger, en la época de San Juan Pablo II. Y es, como vemos, un dicasterio muy importante. Antiguamente, hace algo más de un siglo, se llamaba Santo Oficio. El Santo Oficio, y se dedicaba a lo mismo. Se dedica a ver cuestiones, por ejemplo, muchas veces donde puede haber un peligro para la fe, porque alguien está poniendo en duda algo, está enseñando algo que no es correcto, a veces de motu propio, es decir, porque se ve ese peligro y se hace un documento, un estudio sobre algo para aclarar alguna cuestión de la fe, o bien porque se haga una pregunta. Estas preguntas se llaman dubium, es una pregunta donde se aclara, se pide aclaración de alguna cuestión controvertida. Entonces, claro, es un dicasterio, por lo tanto, el autor del documento es este dicasterio y lo suele firmar, como pasará en este caso, el prefecto, que es el jefe, ¿no?, del dicasterio. Pero los dicasterios de este tipo tienen además no pasa con todos, pero en este tipo de documentos tan importantes tienen una cuestión añadida, y es que este tipo de documentos se presentan al Santo Padre en una audiencia y el Papa escucha la respuesta que se ha dado y, si le parece bien, el Papa la hace suya, la firma y manda que se publique. Por lo tanto, aunque este dicasterio es el que emite el documento tiene la autoridad del Papa. Esto hay que tenerlo en cuenta por cosas que vamos a decir después, ¿no? De hecho, si uno se va al final, esto se puede encontrar fácilmente en la web del Vaticano, vamos a irnos al final del documento, veremos que tiene la firma de Víctor Manuel Fernández, tiene la firma también nuevamente del secretario de la sección doctrinal, dice aquí, porque este dicasterio tiene varias secciones. Por ejemplo, este dicasterio se encarga
de lo que se llaman los delicta graviora, es decir, los delitos más graves. Por ejemplo, las cuestiones sobre los abusos a menores. Los juzga, este tribunal tiene también una función de juicio disciplinar. Pero hay una sección doctrinal para las cuestiones de tipo pues eso, de doctrina, de la fe, y en este caso firma también el secretario, y dice aquí, exaudiencia die, el 18 de diciembre de 2023, que ha sido cuando se ha presentado, en la audiencia el 18, y está firmado por el Papa Francisco. Esto es el día de ayer. Luego, insisto, este documento, como pasa con otros documentos del mismo tipo, tienen una nivel magisterial, es la autoridad del Papa. Y esto es así, esto no se puede, no vale decir, porque algunos han dicho, no, pero bueno, esto lo dice un cardenal por ahí. No. O sea, la realidad es que, aunque esto lo escribe este cardenal, el Papa lo hace suyo. Bueno, ¿para qué sirve la Congregación para la Doctrina de la Fe? Entonces, hemos dicho, bueno, pues aquí lo dice, habla de la Curia Romana en general, pero muy en particular, esta misión que va a decir abajo, Víctor Manuel Fernández dice, esto es lo que nos tenemos que dedicar. Nuestro trabajo debe favorecer, junto a la comprensión de la doctrina perenne de la Iglesia, es decir, lo que la Iglesia ha enseñado siempre desde los apóstoles, dice además la recepción de la enseñanza del Santo Padre. Bueno, ya es un poco problemático, en mi opinión, que estas cosas se pongan como una cosa justapuesta, porque en teoría, y esta es la realidad, vamos a decir, el Papa, su misión es enseñar la doctrina de la Iglesia de siempre. Lo que pasa es que el Papa, evidentemente, tiene muchas veces que hacer actualizaciones, tiene que, por ejemplo, dar un juicio sobre una cuestión concreta que ha surgido hoy. No lo hace según su interés o según sus ideas, sino según la doctrina de la Iglesia. Esto, ¿se acuerdan? Lo decía el Papa Benedicto XVI, y lo explicaba muy bien, decía el Papa no es un soberano absoluto. ¿Qué quería decir? Que el Papa se somete, está sujeto, porque absoluto quiere decir estar suelto, no estar sujeto a, pero el Papa dice, no, está sujeto ¿a qué? A la fe y a la tradición de la Iglesia. No puede hacer lo que le dé la gana. Por lo tanto, estas dos cosas en realidad deberían ser la misma. La comprensión de la doctrina de la Iglesia debería ser a la vez lo mismo que la enseñanza del Santo Padre. De hecho, la función de este dicasterio debería ser, junto con otras cuestiones, porque también está el teólogo de la Casa Pontificia y otras instancias, debería ser que el Papa, cuando diga las cosas, las diga de acuerdo con esto, porque oye, pues nadie sabe absolutamente sobre todo, y el Papa, pues los que hemos estudiado teología nos hemos especializado, por ejemplo, en una rama de la teología, y entonces conocemos el magisterio y la enseñanza de la Iglesia sobre esa rama, pero hombre, para eso el Papa tiene colaboradores, que esto es, tienes que tenerlos y deben ser los mejores, para que le ayuden a no meter la pata. Entonces, eso es lo que deben hacer. Bueno, aquí sin embargo, lo que se propone el cardenal Víctor Manuel Fernández es lo siguiente. Dice, vamos a ver, aquí pasa lo siguiente. Hay una serie de preguntas que están llegando sobre la cuestión de las uniones homosexuales, ¿no? Y bueno, aquí dice, estas cuestiones nos llevan a dar una respuesta más amplia de otras respuestas que se han dado más adelante. Pero ya anticipa que no va a ser una respuesta igual a las que se han dado más adelante, sino que va a ser un desarrollo, una novedad, ¿no? Y habla de un desarrollo, a ver, perdón, porque estoy dando donde no es, aquí está, un desarrollo de lo que se ha dicho. Y en algún momento, no me acuerdo aquí dónde está, habla también del tema de una contribución innovadora. O sea, estamos entrando algo nuevo. Esto no es repetir lo que se ha dicho ya. Es algo nuevo. Vamos a ver en qué sentido. Bueno, de entrada cita varias cosas. Se refiere a la respuesta del Santo Padre a los dubia de dos cardenales. Vale. Bueno, aquí se está refiriendo, en realidad yo creo que esta es una mala traducción, porque no eran dos cardenales sino 5, que hacían 5 preguntas, y la segunda pregunta, la segunda, por eso yo creo que no es que fueran dos, no he mirado el resto de traducciones, pero la segunda pregunta de esto se refería a la doctrina sobre el matrimonio, si se podía cambiar. Y en un momento de la respuesta a esas dubia, a esos dubia, efectivamente decía que permanecía firme la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio. Esto no ha cambiado. Lo primero que podemos afirmar, la Iglesia sigue enseñando que el matrimonio es la unión permanente de un varón y una mujer abiertos a la vida de forma estable, que eso es el matrimonio. Eso no ha cambiado. Dice aquí, por lo tanto, dice que no se permite ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico. Aquí estas notas, estas indicaciones ya están añadiendo por dónde va a ir la cuestión que pueda causar confusión, ¿vale? Entonces se va a abrir una puerta para poder decir que sí que se pueden bendecir algo parecido a esto,
pero sin intentar negar lo anterior. Yo ya anticipo que esta tarea que emprende el cardenal Fernández es imposible y va a fracasar de manera estrepitosa. Y lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces, el documento tiene 4 partes. Después de una introducción, al principio va a hacer la bendición en el sacramento del matrimonio, cosa que ya es bastante... Yo no soy por ejemplo, yo no soy experto en teología sacramental y tampoco en teología matrimonial, pero esto no me parece que esté bien formulado. O sea, el sacramento del matrimonio no es una bendición. Conlleva una bendición, que es la bendición nupcial, pero la bendición nupcial no es parte del sacramento del matrimonio. Esto es doctrina de la Iglesia. El sacramento del matrimonio se constituye cuando 2 personas, un varón y una mujer, con palabras de presente y con libertad, se entregan y se reciben el uno al otro delante de un ministro de la Iglesia y de 2 testigos, que eso se llama la forma canónica. Y así se da el sacramento, y los ministros del sacramento son los esposos. El sacerdote actúa como testigo, y eso explica que, por ejemplo, pueda ser testigo de la Iglesia un laico, una religiosa. También un diácono, que no es sacerdote, sino que es ministro, puede casar, pero no es que case, sino que hace de testigo del matrimonio que realizan los contrayentes. La bendición nupcial se da en el matrimonio y se da, pero es una bendición que aparece en el rito y que no tiene trascendencia sacramental. Es muy importante, además es preciosa. Se han ido a bodas o han recibido el sacramento del matrimonio o lo han impartido, caso de que haya sacerdotes o diáconos, pues la bendición es una maravilla, es una preciosidad que además conviene para los matrimonios que la hayan recibido. Si no se acuerdan, pidan por ahí el texto, búsquenlo y léanlo, porque es una maravilla. Esa bendición efectivamente es muy importante, pero hay que distinguir entre bendiciones y sacramentos. El matrimonio es un sacramento. Las bendiciones, lo va a decir más abajo, son sacramentales, y es muy importante esta diferencia, ¿vale? Entonces, aquí cuando habla de que en el sacramento del matrimonio no se trata de una bendición cualquiera, sino el gesto reservado al ministro ordenado, en mi opinión, se está creando una confusión. Porque la bendición nupcial forma parte de la ceremonia, pero no nos estamos refiriendo a esa bendición. Nos estamos refiriendo, en este caso, la duda no va por esto. La duda va, por ejemplo, pongamos que vienen 2 esposos y me piden que bendiga su matrimonio. Ya están casados. Y yo les doy una bendición. Es más, en el ritual del matrimonio hay bendiciones para los esposos en los aniversarios del matrimonio. Para todos, hay unas especiales para los 25 y 50 años. Pero para cualquier aniversario, uno puede decir, oye, mira, quiero celebrar mi aniversario de bodas, quiero recibir una bendición especial a mi matrimonio, que es un matrimonio que ya está dado, y recibe una bendición que está en los rituales de la Iglesia. No nos referimos, por lo tanto, ni tiene esto nada que ver con el sacramento del matrimonio. Por lo tanto, aquí ya estamos empezando a jugar al trilerismo, ¿no? Que es cuando esto que hacen de ¿dónde está la bolita? Pues aquí es lo mismo, porque están distrayendo la atención. Señores, aquí no hablamos de... Si acaba de decir que la doctrina del matrimonio permanece firme, ¿por qué ahora me mezcla el matrimonio con las bendiciones? Cuando el matrimonio es un sacramento y la bendición es un sacramental. Entonces, continúa más abajo. Segunda parte. Habla de lo que son las bendiciones. Y va a decir que las bendiciones son un sacramental. Bien, en la Iglesia distinguimos entre sacramentos y sacramentales. Los sacramentos son signos sensibles, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos comunica la vida divina. Así lo define más o menos el catecismo con esas o parecidas palabras. Entonces, lo propio del sacramento es que son eficaces, son signos eficaces. Quiere decir, producen lo que significan con una eficacia que es, dice la teología y el magisterio, ex opere operato. Quiere decir, independientemente de las cualidades del ministro que lo celebra. Cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautice, aunque esa persona sea un pecador. Y es más, incluso aunque esa persona no sea católico. El sacramento del bautismo lo podría en un momento de emergencia, en peligro de muerte, impartir hasta un no católico. Y valdría, porque no tienen nada que ver las disposiciones del que da el sacramento. En cuanto al que recibe el sacramento, los sacramentos por regla general, salvo por la propia naturaleza del sacramento, caso del matrimonio, por ejemplo, o caso del orden sacerdotal, tampoco afecta a la recepción del sacramento las disposiciones. Me explico. Para recibir el bautismo, por ejemplo, un niño no se tiene que disponer. Ya está, basta con que sea un ser humano, con eso ya se le puede bautizar, no necesita disposición. Para recibir el sacramento del orden, hace falta alguna disposición. ¿Cuál? Ser varón bautizado. Ya está. Si un varón bautizado
coge un obispo y dice la fórmula de la ordenación que pretendiendo consagrarlo sacerdote, ese queda consagrado sacerdote, tanto en cuanto no le lleven a punta de pistola, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, ese que se ordena sacerdote, o ese que se casa, que es ministro, por cierto, de su propio sacramento, puede estar en pecado mortal. El sacramento lo recibe. Lo que no recibe son los frutos del sacramento, algunos de ellos al menos, ¿eh? Por ejemplo, el que se casa en pecado mortal, se casa. No es obligatorio estar en gracia para casarse. A los novios se les sugiere que se confiesen. Se dice, mira, es muy importante que te confieses. ¿Por qué? Porque no es lo mismo recibir un sacramento en gracia que no. Recibir un sacramento, sobre todo, por ejemplo, la comunión sacramental, cuando uno no está en gracia, es un sacrilegio. Por ejemplo. Pero el sacramento del matrimonio, si tú lo recibes y no estás en gracia, ¿qué recibes? El sacramento, es decir, te casas y la unión se produce. Lo que no recibes es la gracia santificante, ni la gracia sacramental. Es decir, las ayudas dadas por Dios que te van a ayudar a ser más santo y a vivir mejor el matrimonio. Esas no las recibes. Pero si más adelante te confiesas y vuelves a estar en gracia, entonces las recibes, las vuelves a recibir. ¿Por qué? Porque el sacramento está, ¿vale? Eso es un sacramento. Un sacramental no actúa así. Los sacramentales dependen de las disposiciones de las personas que las reciben, de las que lo dan y de los que lo reciben. De tal manera que, cuando yo, por ejemplo, recibo una bendición, si yo no tengo disposición ninguna a recibir esa bendición, no estoy recibiendo nada. Si tengo disposición, por ejemplo, estoy en pecado, pongamos, ¿se puede bendecir a un pecador? Sí, se puede bendecir a un pecador. ¿Cualquier clase de pecador? Sí, cualquier clase de pecador. Por grande que sea su pecado, ¿se le puede bendecir? Sí. Lo que pasa es que esa bendición, ¿para qué le servirá? Si la recibe con cierta disposición, pues le servirá, por ejemplo, para que se convierta, ¿no? Pero se puede bendecir a un pecador, no hay ningún problema. Pero el fruto de esa bendición va a depender de las disposiciones. Son dos cosas distintas, el sacramento y el sacramental. Eso por un lado, ¿no? Entonces, no se puede confundir. Digo porque en algún momento va a decir, viene a decir más o menos aquí Víctor Fernández, que claro, en los sacramentales hay que exigir menos que en los sacramentos. Bueno, pues eso no es tan cierto. Por ejemplo, en el bautismo se exige muy poquito. ¿Por qué? Porque el bautismo es necesario para la salvación. Pero para otros sacramentales se exige que uno realmente esté preparado, que tenga unas disposiciones para poderlo recibir, que tenga fe, por ejemplo, que tenga, ¿no? Y los frutos de ese sacramento, el efecto, va a depender de cómo esté preparada esa persona. Ahora, la bendición supone que el que bendice, que normalmente será un sacerdote, pero hay bendiciones que pueden hacer los laicos, porque la bendición nace del bautismo, y el sacerdote puede bendecir en cuanto que es sacerdote, es un paso, es un punto más, son bendiciones más fuertes. La bendición es pedir a Dios, con la autoridad que da la oración de la Iglesia, la liturgia de la Iglesia, que dé su bendición a algo. Y eso quiere decir que lógicamente, dé una serie de gracias, pero también que diga bien, ¿no? Claro, y esto es lo que enseña la Iglesia y enseñaba ese documento que voy a poner ahora, que es el documento que salió en 2021, que lo tengo por aquí, venía a decir, oiga, lo que no se puede bendecir son cosas que no están ordenadas según el plan de Dios, porque Dios no va a decir bien, no va a bendecir cosas que están en contra, que están desordenadas, ¿no? Y entonces, en ese sentido se hizo esta pregunta, en el 2021, a la misma institución, Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿La Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? Y se dijo, no. Y se explicó, porque suelen venir una nota explicativa, que además luego tiene una explicación de la nota explicativa, una cosa así, porque es un tema delicado, y se explica por qué. Y te dice, ¿por qué? Pues porque hay que ser coherente con la naturaleza de los sacramentales, que es distinta que la de los sacramentos. Es distinta. Y entonces, cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, se necesita que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia. Y esto es así. Por la misma naturaleza de los sacramentales, y por lo mismo, por aquí más abajo lo dice, lo dice en la nota explicativa, la explicación a la nota explicativa, por el plan de Dios. Y el plan de Dios, lógicamente, está en que ciertas cosas estén ordenadas a la santificación y otras cosas no. Entonces, ¿se puede bendecir cualquier cosa? No, hay cosas que no se pueden bendecir. Por ejemplo, un centro abortorio no se puede bendecir. A nadie se le ocurriría
en su sano juicio, decir, pues voy a bendecir este centro abortorio para que los abortos, bueno, pues no sé, se convierta la gente, es absurdo, bendecir un abortorio como tal, ¿no? ¿Se puede bendecir, por ejemplo, la pistola de un asesino? Llega una persona y dice, que quiero asesinar a mi suegra, y entonces le pide a usted que bendiga mi pistola. Hombre, pues no se debe bendecir, porque se va a utilizar mal, porque está desordenado su uso, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasa, explica esta respuesta, con las uniones, aquí utiliza el término unión, de dos personas. Claro, una unión o una relación. ¿eh? Por aquí habla de la relación, a ver si lo encuentro, perdón, relación, aquí más arriba, habla de la relación, las relaciones humanas, porque es importante entender lo que es una relación. O sea, la relación es algo que tiene una cierta consistencia, que será entre dos entes. En filosofía es un accidente, de hecho. Es un accidente que relaciona dos cosas. Y por lo tanto está en las cosas que están relacionadas. Y eso es la relación. Es algo distinto de la sustancia, es algo distinto a la persona. Una cosa es la persona, otra cosa es la relación que tiene. Por ejemplo, una cosa soy yo y otra cosa es la relación, por ejemplo, de filiación que yo tengo con mi padre. Y otra cosa es mi padre. Son cosas distintas. Una cosa es la persona, otra cosa es la relación. Y por eso dirá esta declaración del 2021, no la actual, la antigua, dice, esta respuesta, que no se pueden bendecir uniones homosexuales, dice, no excluye que se impartan bendiciones a personas individuales con inclinaciones homosexuales. Luego dice aquí que manifieste la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios, así como los propuestos por la enseñanza eclesial. Es decir, una persona cuando viene a recibir una bendición es porque tiene un cierto deseo de conversión, incluso aunque sea una persona que tiene inclinación homosexual. Pues claro que está llamada a la santidad y claro que se le bendice. Esto lo dice aquí, es evidente que sí. ¿Qué es lo que no se puede bendecir? Algo que es distinto de la persona, que es la unión. Ojo, que es distinto de cada una de las dos personas. Esto es un poquito de metafísica. Una cosa es una persona, otra cosa es otra persona, y otra cosa es la relación que tienen, o la unión que tienen. Eso es lo que te está diciendo. Eso no se puede bendecir. ¿Bien? Claro. ¿Dónde sabemos qué es lo que se está bendiciendo? Pues en el rito que se utiliza, en las palabras que se usan en la bendición. Cuando uno, por ejemplo, quiere bendecir agua, el sacerdote dirá, bendice, Señor, este agua, porque está bendiciendo el agua. Si vas a bendecir un avión, dices, bendice, Señor, este avión. O si vas a bendecir una casa, dices, bendice, Señor, esta casa. Si vas a bendecir una persona, bendice, Señor, a este niño, o a este anciano, o a este estudiante, o a estos estudiantes. En fin, la ritualidad es la que nos dice, y esto es muy importante porque esto está en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura hay un montón de bendiciones. Los judíos hacían bendiciones, se llama la Beraká, que es como se dice la bendición en hebreo, tanto así que en la Eucaristía, por ejemplo, nosotros escuchamos en la misa que Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, o te bendijo, dice la fórmula ritual, pero si vas a los evangelios dice pronunció la bendición. ¿Qué bendición? Las bendiciones que hacían los judíos, que no aparecen ahí porque ya se las sabían. Y tampoco las decimos en la misa porque nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento. Entonces, pero Jesús hacía bendiciones, claro. Porque eran parte de la ritualidad judía. Y tenían ritos, tenían palabras. Y en la palabra tú decías lo que bendecías. ¿Vale? Esto es muy importante también para entender la novedad, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, volvemos al documento. Aquí está. Entonces te dice, aquí el truco que va a hacer, que a mí me parece un poco deshonesto por parte del prefecto de la doctrina de la fe, es decir que los ritos de bendición tienen un sentido, luego él va a sacar otro sentido, que este se lo inventa. Esa es la innovación. Pero él dice, el sentido normal de los ritos litúrgicos, en esto tiene toda razón, de los ritos de bendición, es el sentido litúrgico. ¿Por qué? Porque las bendiciones son liturgia. Y para ver que las bendiciones son liturgia, uno se va al Código de Derecho Canónico actual. Hay una parte donde están los sacramentos, donde te habla de los sacramentales, ¿no? Y lo voy a compartir también para que lo veamos. Aquí está el Código de Derecho Canónico. Y te habla de los sacramentales, te define lo que es un sacramental. El Código de Derecho Canónico es la ley de la Iglesia. Y entonces te va a decir por aquí, dice, en la confección o administración de los sacramentales debe observarse diligentemente los ritos y fórmulas aprobados por la autoridad de la Iglesia. Le está diciendo a los sacerdotes, no te inventen las palabras. Utiliza las que hay en un libro que se llama el bendicional o las que hay, por ejemplo, en otras partes de la liturgia, porque hay bendiciones que tienen más categoría todavía. Por ejemplo, las consagraciones. La consagración de un altar es una forma de bendición, no es un sacramento, no existen los 7 sacramentos y uno más que sea la consagración de un altar, sino que es una bendición, pero un tipo de bendición tan fuerte que se llama consagración y que si uno lo quiere buscar, lo va a encontrar en el
en el Pontifical Romano, es donde está, ¿no? Es otro libro de más categoría todavía, ¿no? El bendicional, pues lo usamos para bendecir un montón de cosas. Ahora, cuando hemos empezado en el Adviento, muchas parroquias se habrá hecho la bendición de la corona de Adviento. Y quiero pensar que los sacerdotes han utilizado la fórmula que hay para hacerla. No, oye, como yo soy muy imaginativo, me voy a inventar yo una fórmula de bendición. No, utiliza el rito, te lo está diciendo el derecho. Bien. Entonces, aquí en esta declaración se inventa esta cuestión de los ritos, de que es un sentido litúrgico. Aquí todo lo que da, todos estos párrafos son la doctrina de la Iglesia, efectivamente. Explica la nota explicativa del responsum, que ya hemos hablado de ella. Explica de que hay que evitar tal, bueno, en fin, todo lo que dice aquí es correcto, ¿no? Y entonces, más adelante dice por aquí, se debe evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista. ¿Cuál? El punto de vista litúrgico. Porque él se va a inventar un nuevo punto de vista que no existía, al menos yo no lo escucho jamás, en la tradición de la Iglesia. Dice, ¿por qué? Porque nos llevaría a pretender para una simple bendición, ya quitamos importancia a las bendiciones, mala táctica, las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir una nueva perspectiva. ¿Cuál es la nueva perspectiva? Esta nueva perspectiva, ha dicho en la introducción, el cardenal está inspirada en la pastoral del Papa Francisco. Bueno, aquí hay toda una reflexión bíblica sobre las bendiciones, que es bonita, porque todo lo que sea la Biblia es muy bonito, pero que realmente no aporta nada al argumento, porque obviamente nada de lo que hay aquí tiene nada que ver con la Sagrada Escritura. Y entonces habla de una segunda perspectiva. ¿Cuál es? La comprensión teológico-pastoral. A ver, los que nos movemos en estos mundos desde hace tiempo vemos que hay una serie de personas que cuando quieren confundir utilizan palabras, que son palabras así grandilocuentes que a la gente como les fascina. Tú vas a decir, no vas a decir la comprensión progresista de las bendiciones o la comprensión, no, dices teológico-pastoral, que suena más bonito. Y claro, aquí estoy haciendo una separación entre liturgia y teología y pastoral. Esto, pretender separar la liturgia de la teología y la pastoral, es lo más contrario, lo más ofensivo por ejemplo, al Concilio Vaticano II. Porque si algo caracteriza al Concilio Vaticano II es precisamente pretender la unidad, se consiguió, no se consiguió, luego ya estas son otras opciones, pero en los textos está así, entre la liturgia, la teología y la pastoral. De hecho, primando la liturgia por encima de todo. Y te dirá en otros sitios que aparecen, por ejemplo, en el catecismo, cuando habla de este tema, te dice que la liturgia es superior por ejemplo, a la piedad popular, que es lo que va a utilizar el cardenal Víctor Fernández para hablar de esto, pero que precisamente por eso tiene que haber una unión entre la liturgia y la piedad popular, para que la piedad popular lleve a la liturgia, no que se vea como dos cosas distintas. Aquí sí, aquí se está diciendo, hay una perspectiva que es la litúrgica, a esa se le va a llamar elitista, se le va a llamar legalista, o sea, es como despreciar el tema litúrgico porque eso es como muy moralista, eso no, y luego está lo teológico pastoral, que es lo bueno, ¿no? Esto es un poquito como aparenta el asunto. Aquí esto es mi opinión, obviamente, pero en fin, ustedes verán. Bien, entonces, aquí aparece una serie de citas del Papa Francisco, que por cierto está todo el rato citado el documento, no se cita la tradición, así antes se ha citado la Sagrada Escritura, pero prácticamente todas las citas están inspiradas en el Papa Francisco. Aparece alguna cita también sacada del contexto de Santa Teresa de Niño Jesús, pero lo importante es entender esto. Se va a decir, cuando estas expresiones de fe vienen consideradas fuera de un marco litúrgico, uno se encuentra en un ámbito de mayor espontaneidad y libertad. ¿Vale? Volvemos a lo mismo de las palabras clave. Lo espontáneo y lo libre es bueno. Quiero decir, ¿qué es lo contrario de lo espontáneo? Lo encorsetado, lo rígido, lo legalista. ¿Y qué es lo contrario de lo libre? Porque la libertad es buena. Pues será lo que esclaviza, lo que quita libertad. Entonces, hay dos maneras de considerar. Tú las consideras en el ámbito litúrgico, entonces tienes esto que he dicho, que no lo pone porque quedaría demasiado fuerte, pero dices, si estás en otro ámbito, entonces es más espontáneo, más libre, más bonito, ¿no? Todo mucho mejor. Y entonces, ¿qué pasa en esto? Pues aquí va a citar, la cita 14, si no me equivoco, es una cita del Directorio para la Piedad Popular, o la Religiosidad Popular, ¿cómo se llama? Piedad Popular y Liturgia, emitido por otro dicasterio, la Curia Romana, que se llama la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, del año 2002, que el cardenal Fernández lo conoce bien porque yo he leído algún trabajo suyo sobre este tema que publicó cuando estaba en la Universidad Católica Argentina. Entonces aquí te dice que los ejercicios de piedad debe tener una libertad, ¿no? Esta libertad.
efectivamente nosotros sabemos que la religiosidad popular o la piedad popular tiene formas como, pues eso, son formas más libres, pues una procesión o actos devocionales como las peregrinaciones, en fin, devociones particulares, que efectivamente la Iglesia no suele entrar a regular, sino que se regulan pues por los usos, las costumbres, bueno, pues la gente que, la misma tradición, ¿no? Dice, no, es que en este pueblo esto se lleva haciendo 500 años y esa es la manera como se hacen las cosas. Vean que es muy importante porque después del Concilio Vaticano II surgieron muchos sacerdotes que, utilizando un concepto también erróneo de liturgia, empezaron a pretender eliminar las formas de piedad popular. Nosotros en España conocemos muchos pueblos donde el sacerdote a lo mejor prohibió las procesiones o prohibió rezar el rosario en público. Esto a lo mejor no suena porque estas cosas están pasando en España o tal. Y hay sitios donde prácticamente han desaparecido, ¿no? Hay regiones en España donde cosas que antes eran muy populares, muy piadosas, pues han desaparecido porque los sacerdotes las han prohibido. Frente a eso, la Iglesia reacciona y saca este directorio diciendo, no, hombre, o sea, hay que dejar libertad. Pero claro, esa libertad, el directorio es muy largo. Y en el directorio resulta que te van a dar precisamente direcciones para que la piedad popular no se desmadre y para que precisamente no pierda conexión con la liturgia. Es decir, lo contrario que está planteando aquí el cardenal Víctor Fernández. Bueno, y luego veremos cómo además esto lo contradice todo el directorio. Entonces, luego aquí más abajo, entonces dice aquí, las bendiciones pueden ser consideradas desde un punto de vista de la pastoral popular. Entonces sería un acto de devoción. Entonces dice aquí, la Iglesia también debe evitar apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales o disciplinares. Volvemos al mismo. Todo lo que sea, digamos, mantener la doctrina de la Iglesia es rígido, ¿cómo que dice más? Quita libertad, es algo poco espontáneo. Todo lo que va a apoyar la parte nueva es algo libre, espontáneo, bonito, misericordioso, etcétera, ¿no? Esto no está puesto con esa idea, ¿eh? Bien, sobre todo aquí encima ya empezamos a meter calificativos. Esto es una cita del Papa, pues el Papa suele expresarse así, es su manera, cada uno tiene su estilo, y aquí habla de dar lugar a un elitismo narcisista y autoritario. Pues te estás hablando de que los esquemas, digamos, estás dando a entender, que no lo dice literalmente, por favor, pero estás dando a entender que esta orientación litúrgica te lleva por rigidez, por un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar. O sea, decir, a ver si me explico. Bueno, entonces, aquí te va a dar una novedad. La novedad es, por aquí, que te está diciendo que es sin quitar lo que ya se ha dicho, pero dice, eso era en el punto litúrgico, cosa que por cierto no es cierto. Eso no aparece en ningún sitio del responso anterior. No dice en ningún sitio que es que esas bendiciones sean litúrgicas, que todas las bendiciones son litúrgicas, por otro lado. Te dice, no, ahora en este nuevo rito, o sea, perdón, en esta nueva dimensión o perspectiva, que es la de la piedad popular, entonces aquí podemos hacer un poco lo que nos dé la gana. Y entonces te dice aquí, hay diversas ocasiones en las cuales las personas se acercan espontáneamente a pedir una bendición. Por ejemplo, las peregrinaciones, en los santuarios, recuerden esto de los santuarios, que es importante, también en la calle, por ejemplo, cuando se encuentra con un sacerdote. Como ejemplo, podemos recurrir al libro litúrgico de Benedictionibus, que es un libro ritual, porque estamos hablando de liturgia, que prevé bendiciones para algunas personas, etc. Entonces, para el sentido popular, dice aquí, de las bendiciones, por aquí dice que, bueno, voy a leerlo entero. Si no es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo este tipo de asuntos, lo cual ya, en fin, porque si el Código de Derecho Canónico te dice que sigas el ritual, pues te está diciendo, oiga, para las bendiciones, por respeto que la Iglesia tiene a los sacramentales, háganse ritos apropiados. Aquí dice que no. Esta cita no me acuerdo ahora mismo, la 21, si es también de alguna cosa del Papa, posiblemente. Sí, el Papa Francisco, efectivamente. Que pone que es del Papa Francisco respuesta a los dubia propuestos por los cardenales, pero no es verdad, no lo escribió el Papa, aunque no pone el autor, posiblemente también lo hiciera Víctor Fernández, que está escrito en español, además se nota mucho. Dice aquí la prudencia y la sabiduría pastoral, una vez más, palabras que vienen, porque el que hace esto es prudente y sabio, el que se oponga a esto ya no es prudente, es un imprudente y un necio, evidentemente. Pueden sugerir que, evitando formas graves de escándalo por confusión entre los fieles, el ministro ordenado se una a aquella oración de aquellas personas que, aunque estén en una unión que en modo alguno puede parangonarse el matrimonio, desean encomendarse al Señor de su misericordia. Claro, entonces aquí, pero bueno, vamos a ver,
Hay uniones que no se pueden parangonar al matrimonio, pongamos los novios. Los novios no están casados, pero los novios viven una vida que les lleva hacia el matrimonio. ¿Se puede bendecir a los novios? Sí, señor. En el ritual del matrimonio tienes bendiciones para los novios. Y es muy bonito, y yo recomiendo a los novios, cuando están en un noviazgo serio y están orientados hacia el matrimonio, que vayan a pedir su bendición para que vivan bien su noviazgo. Porque esa unión no se puede parangonar al matrimonio. El noviazgo no es el matrimonio. Pero el noviazgo está ordenado al matrimonio. Entonces, este texto es confuso. Porque, claro, dice, es que no estamos hablando de los novios, aquí estamos hablando de homosexuales y estamos hablando de adúlteros o fornicarios. Es decir, personas que no viven, cuya relación no puede ordenarse de ninguna manera al matrimonio. La unión de los adúlteros no puede ordenarse al matrimonio. La unión de los homosexuales no puede ordenarse al matrimonio. No es que no puedan parangonarse al matrimonio así, no, es que están en contra, están en dirección contraria al designio de Dios. Bien. Y entonces aquí entra ya la cuestión concreta. Las bendiciones, parejas en situaciones irregulares, se refiere a divorciados vueltos a casar, es decir, adúlteros impenitentes, que lo suelo llamar yo, o bien uniones fornicarias de dos personas que se están viviendo juntos como marido y mujer, pero no se quieren casar, y parejas del mismo sexo. Esto es lo que aparece aquí. Fíjate que a partir de aquí, entonces, bien, vamos a las bendiciones. Entonces dice aquí, estamos en este horizonte, insisto, esto no existe en la tradición de la Iglesia. Jamás se ha hecho una separación tan grotesca entre liturgia y teología y pastoral. Esto no existe. Pero en este horizonte de la teología y pastoral, por tanto, dejando aparte la liturgia, entiéndase esto porque es importante, es donde aparece la posibilidad, dice aquí, de parejas, a partir de aquí siempre se habla de parejas, no de uniones. Parejas en situaciones irregulares y pareja del mismo sexo. Bueno, lo primero que vamos a decir. Este truco lingüístico, que es con el que el cardenal Víctor Fernández, en una entrevista que ha publicado Info Vaticana, ha defendido esta novedad, no se lo cree ni él. Lo siento mucho, es un insulto a la inteligencia. Porque ¿qué es una pareja si no una unión de dos personas? Ya está. Una pareja es una unión de dos personas. De hecho, bueno, pareja a veces se habla incluso pareja de bueyes, puede ser. Pero se distingue de la misma manera que he dicho antes. Yo distingo una persona, otra persona y la unión que tienen, que es la relación que tienen. Yo puedo distinguir de una persona y otra persona y el hecho por el que son pareja. O sea, pareja no es porque dos personas que estén ahí delante de mí no son una pareja. Pues pareja en el sentido amplio porque puedo hablar un par de personas. Pero se entiende aquí, cuando hablas de una pareja en situación irregular, es que tienen algún tipo de situación entre ellos, tienen algún tipo de unión. Entonces, borrar la palabra unión, como si eso ya justificara hacer lo que sea, lo siento mucho, eso es un truco de trilero malo, además. Y ahí algunos se han ido, no, es que como dice que es parejas, entonces ya no está hablando de uniones. No hay distinción alguna, y yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente lo entenderá, entre parejas y unión. Una pareja son dos personas que tienen algún tipo de relación, y cuando bendices esa pareja, es decir, la bendices en cuanto que pareja, es porque estás bendiciendo la unión que tienen. Porque si no, ¿de dónde viene la situación irregular? Dos personas que yo tenga delante no tienen ninguna situación irregular, salvo que resulta que, a lo mejor siendo del mismo sexo, estén manteniendo relaciones homosexuales. En ese caso, están en una situación irregular. Pero entonces nos referimos a la unión, es la misma realidad. La misma realidad que hasta ahora se ha dicho que no se puede bendecir porque es contrario al plan de Dios, es la que ahora se nos está pidiendo o se abre la posibilidad de que se bendiga. Bueno, pero vienen más cosas. Entonces, aquí aparecen alguna cuestión, el tema de las bendiciones, que tal, se utilizan una vez más por aquí en algún sitio donde se habla de las gracias actuales, como esto aquí, las gracias actuales, que son terminologías así teológicas que quedan bonitas, porque así uno dice, mira, esto sí es lo que se ha dicho siempre, porque la gracia actual es una expresión teológica que viene de siempre. Bueno, no, o sea, en este sentido no se ha usado nunca, o por lo menos referido a esto. Sí, por supuesto, por ejemplo, un homosexual para convertirse necesita gracias actuales, porque no está en gracia habitual, porque no está en gracia de Dios. Digo, un homosexual que vive de esta manera, en una situación irregular, no uno que viva la castidad, que sí, claro que puede estar en gracia de Dios, pero no que vive de esta manera, en principio, porque claro, aquí se juega también con una cuestión que no voy a entrar mucho, que es el tema del fuero interno, ¿no? Que es que no podemos saber lo que tiene por dentro, a lo mejor por dentro resulta que no es culpable. Este es el juego que se hizo en Amoris Laetitia. Y que aparece también aquí, pero no quiero entrar porque ya es demasiado. Entonces, dice aquí que, entonces, lo que no se pretende, dice, es la legitimidad del estatus, sino que se ruega que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones, acuérdense de la relación, que es la clave, relaciones, señores, no hay absolutamente nada bueno en una relación homosexual. ¿En cuanto qué relación homosexual?
¿Puede tener cosas buenas? Pues un gesto concreto, una cuestión concreta, pero ya no hablamos de la relación, hablamos de, por ejemplo, pues yo qué sé, pues un acto de caridad. ¿Dos homosexuales pueden tener entre sí un acto de caridad? Bueno, a ver, será una caridad informe o una cosa así, una cosa rara, porque, no sé, porque no están en gracia de Dios, si viven de esta manera, por supuesto. Entonces, en principio no, pero, por ejemplo, podría tener una bondad natural, y efectivamente, pero la relación, como se dice en filosofía, en cuanto que relación, no tiene nada bueno. Porque esa relación va en contra del plan de Dios. Entonces, esto, insisto, una vez más, es jugar con las palabras. Pero no es ser preciso. Entonces, no hay nada válido en la relación homosexual. En torno a esa relación puede haber cosas válidas. En torno a la relación, ¿no? Sí, pues yo qué sé, pues a lo mejor resulta que uno de los dos es un buen médico y entonces resulta que es un buen médico. Pues si es un buen médico, pues es un buen médico. Yo tengo amigos, bueno, sí, amigos podría decir incluso, que son homosexuales y tienen cosas buenas, porque tienen cosas buenas. Pero la relación no puede ser buena, al menos si tenemos fe y creemos en la revelación o en la tradición de la iglesia, ¿no? Entonces aquí es esto una cosa bastante seria. Pero claro, como se evita decir uniones, ya hemos visto que esto de las relaciones sí aparece en otro documento. Pero de las uniones, como aquí ya no aparecen las uniones, ya parece que se salva, pero no se salva. Entonces, luego una cuestión más. Dice aquí, habla de una bendición que no se incluya en un rito litúrgico. ¿Y cómo una bendición que no se incluye en un rito litúrgico, eso qué es? Claro, porque aquí lo que se quiere decir es que, hombre, que cuando se hagan estas bendiciones no se haga una ceremonia. Pero es que la liturgia no es la ceremonia. La liturgia tiene ceremonias. Pero la liturgia también tiene cosas que no son ceremonias. Una bendición es un acto litúrgico y no puede no serlo. Y lo hemos visto en el Código de Derecho Canónico. Cuando se pide que sigan los ritos litúrgicos es porque una bendición es un acto litúrgico. Si nos vamos a... Esto es muy interesante. En el Directorio de la Piedad Popular, que es este, hay un punto donde se habla de los santuarios, que es uno de los sitios donde se ha dicho que se puede dar este tipo de bendiciones, los santuarios. Y en los santuarios precisamente van a aparecer los sacramentales. Y viene por aquí, a ver si lo encuentro, la celebración de los sacramentales en los santuarios. Y te dice, por ejemplo, te habla de las bendiciones. Ah, mira, pues oye, pues aquí entonces va a decir que también esto mismo. Pues precisamente aquí te estaba diciendo, primero, que se utilicen los principios del ritual romano. Luego entonces que se utilice el ritual, donde en el documento nuevo te van a decir que no se use un ritual. Y aquí te está diciendo, sí, utilice usted el ritual. No haga lo que le dé la gana, no haga una juerga, no haga un espectáculo, utilice los ritos litúrgicos, porque la bendición, el sacramental, es una cosa noble y es parte de la liturgia. Más cosas, que se utilice la estructura típica de toda bendición. Esto es lenguaje litúrgico y cuando aparece estructura típica, entre comillas, es porque esto es lenguaje litúrgico. La bendición tiene una estructura. ¿Cuál es? La proclamación de la palabra de Dios y la oración, que es una oración ritual, es una oración que normalmente tiene una parte donde se invoca a Dios o Dios, se suele mencionar algún atributo de Dios que tenga que ver con la bendición y se pide la bendición para la cosa concreta que se está bendiciendo. Una persona, una cosa, etc. Y te dice por aquí, es de ser los santuarios, los rectores de los santuarios establezcan a lo largo del día, tal, momentos especiales para celebrar las bendiciones. Fíjate que en el otro lado se está diciendo, no, cuando vayas por la calle, no, momentos, porque hay que darle seriedad a las bendiciones. Mediante una acción ritual caracterizada por la verdad y la dignidad. Esto es lo que dice el Directorio de Piedad Popular, donde me está diciendo el cardenal Víctor Fernández, que es donde, ahí sí, en la libertad y la espontaneidad de la piedad popular, sí puedo decir uniones homosexuales, parejas homosexuales, utilicemos su terminología. Pero mire usted, aquí lo que te está diciendo es que sea una acción ritual, ¿no? Y además te dice aquí que los fieles comprendan el sentido genuino de la bendición y el compromiso de observar los mandamientos de Dios. Y si resulta que yo recibo dos personas que me dicen, mire usted, nosotros estamos en pecado y vamos a querer seguir siendo en pecado y yo ahora quiero que usted bendiga la pareja. No el pecado, porque dice que el pecado no se puede bendecir. Entonces, pero bendiga usted la pareja. Digo, pero, entonces, ¿qué tipo de comprensión de la necesidad de observar los mandamientos de Dios le estoy dando a esas personas? Entonces, este documento que el cardenal Víctor Fernández cita como apoyo para su nueva doctrina, para su innovación, es un documento que, como suele ser habitual en él, dice lo contrario de lo que defiende. Y esto, perdón, voy a apagar esta luz, es una estafa. Esto no es serio, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ir terminando ya.
Aquí vemos precisamente donde hemos estado, perdón, aquí, donde lo que se está diciendo es que dice, cuando la oración de bendición la solicita una pareja en situación irregular, aunque se confiera al margen de los ritos previstos por los libros litúrgicos, o sea que, perdón, y aquí más arriba, no se debe promover ni prever un ritual para las bendiciones de pareja en situación irregular. ¿De qué estamos hablando? O sea, entonces estas bendiciones son distintas del resto de las bendiciones, porque en todas las bendiciones la Iglesia nos está diciendo, siga usted un ritual. ¿Es que te está diciendo? No hagas un ritual. ¿Por qué? Porque evidentemente sirve para la trampa esta que está diciendo de que como no es una liturgia, entonces puedes hacer lo que te dé la gana. Eso no aparece en ninguna respuesta, eso es ajeno a la tradición de la Iglesia, nadie se le ocurrió semejante barbaridad nunca. Esto es un truco de trilero, como estoy diciendo, ¿no? Dice aquí que puede haber una oración breve que precede esta oración, bendición espontánea, y que cada uno pida lo que le dé la gana. Que pueden pedir estas cosas u otras, ¿no? Y te dice, además esto es muy gracioso también, dice que no se hagan, para mantener un poquito esto, que no se hagan conexión con los ritos civiles de unión y tal, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Porque, por cierto, más abajo nos va a decir que no se va a dar ninguna indicación más. Por aquí no cabe esperar otra respuesta sobre cómo regular los detalles. Oiga, pues a mí esto me lo tiene que explicar. Porque yo, cuando voy a hacer una boda, yo voy vestido así y encima me pongo la ropa litúrgica. ¿Qué está diciendo? Que no use ropa litúrgica. O que no use esta ropa. Entonces, que tengo que bendecir en bañador o en, no sé, en traje de deporte. ¿A qué se refiere? Si vienen los novios, estos homosexuales, y me vienen los dos vestidos de frac, no. Pero si me vienen vestidos con un pantalón, unos jeans, entonces sí. Esto no es serio. Esto a los sacerdotes, a ver, los sacerdotes normales y decentes, esto no nos supone ningún problema, porque no vamos a hacer ni una sola bendición de este tipo, o sea, no hay ningún problema. Pero habrá algunos que todavía incluso digan, no, porque tengan una idea un poco rara, voy a hacer caso a lo que dice. No sabe qué diantres hacer, porque esto no explica nada, y te está diciendo que no te van a explicar nada más. Que ya veremos, que esto te lo dicen hoy, pero lo mismo que hace 2 años se dijo una cosa, ahora mismo te pueden decir otra. Bueno, y aquí ya luego habla del tema del amor infinito y todo esto es muy bonito porque obviamente hay que rodearlo de esto. El que se oponga a esto, pues es alguien que no cree en el amor y que es un lo que sea, ¿no? Pues ponga usted ahí puede decir que tiene la cara de pepinillos en vinagre o que es un rígido o que es un tal o que es un cual, porque evidentemente todo se juega en esto. Bien, entonces, por último, vuelvo a lo que decía al inicio. La misión del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, según ha dicho el cardenal Víctor Fernández, es promover o ayudar a comprender, me parece que dice, la comprensión de la liturgia perenne, de la doctrina perenne de la Iglesia, la comprensión de la doctrina perenne de la Iglesia. Y la recepción de la enseñanza del Santo Padre. Bueno, pues mi pregunta es si este documento contribuye a eso. En mi opinión, o mi respuesta que yo daría, en mi opinión, es que no. Es que este documento está pretendiendo algo, pero creo que las razones que está dando aquí el cardenal, que son razones, yo no sé si es que se lo han mandado a última hora y se le ha ocurrido alguna cosa, o esto lo tenía pensado hace tiempo, son razones que no justifican nada, y desde luego no justifican para nada el ponerse en contra, literalmente, contradecir un documento pronunciado hace 2 años. Entonces, aquí habían 2 posibilidades. O que el cardenal hubiera hecho un documento diciendo, porque yo lo digo y porque yo soy el que mando, ahora ya se pueden hacer bendiciones de uniones homosexuales. Y eso hubiera sido más honesto que esto. Porque esto es engañar. Lo que viene aquí no es una explicación, pero ni de lejos suficiente para explicar una contradicción tan evidente. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Que uno dirá, hombre, pero lo mismo que esto ha salido, mañana puede salir otra cosa al contrario. O sea, mañana hay otro papa y otro prefecto de doctrina de la fe que tenga vergüenza y fe católica y diga, pues mire usted, lo que ha dicho yo lo quito. ¿Pero qué sucede entonces? Que nosotros diremos, oiga, ¿y ahora quién escuchamos? Porque hasta ahora se decía eso de Roma locuta causa finita. Cuando había alguna duda, uno iba a Roma, Roma decía, esto es así, se acabó, ya no hay más discusión. Pero ahora ya no, porque ahora se ha dicho así y esto vale hasta que venga otro que diga otra cosa distinta. Y entonces, ¿dónde tenemos que acudir para tener seguridad en la fe? ¿Dónde tenemos que acudir para saber cuál es la enseñanza perenne de la Iglesia desde los apóstoles hasta hoy? Bueno, pues el cardenal Víctor Fernández lo que ha hecho, en mi opinión, con este documento es destruir la credibilidad de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y pues esta es
lo realmente serio, en mi opinión, de este documento, más allá de que los que han hecho hasta ahora bendiciones homosexuales, parejas homosexuales, lo van a seguir haciendo, que antes estaba prohibido y no les han dicho nunca nada, y los que no lo hemos hecho nunca, nos vamos a seguir negando a hacerlo, porque aquí tampoco te dice que sea obligatorio hacerlo, que tienes que discernir. Pues yo ya tengo, como decía el padre Jorge González Guadalix en su blog en Infocatólica, él ya tiene hecho el discernimiento, no lo va a hacer. Si lo decimos, lo digo yo y lo dicen muchísimos otros sacerdotes. Entonces, en realidad, lo único que cambia aquí es que antes podíamos más o menos fiarnos de este dicasterio a la hora de saber lo que teníamos que creer, y hoy en día es evidente que no podemos fiarnos.